La flotilla de carrozas de Álvaro Leiva, 6.246 millones en camionetas nuevas. Compra navideña. El Ministerio de Relaciones Exteriores adquirió 31 camionetas híbridas último modelo para el uso de los directivos, diplomáticos y funcionarios de la entidad, incluyendo al canciller. El contrato fue revelado por la AFMI suscrito a nombre de la Cancillería por el secretario general José Antonio Salazar Ramírez. El representante legal de la Unión Temporal UT Motoriza Casa Toro es el señor Gabriel Vega Lara Franco, y el representante legal suplente es el señor Marco Apastrana, un ingeniero automotriz con maestría en Alemania y 20 años de experiencia en el sector. El millonario presupuesto para la compra de las camionetas, que asciende a $6.246 millones, sale del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. El costo real de las camionetas es de $5.832 millones, a lo que se suman $121 millones en accesorios adicionales, $249 millones en mantenimientos preventivos, a pesar de ser carros nuevos, y $42 millones en gastos legales de matrícula. Bueno, gente, grave denuncia hoy hacen en contra del canciller de las FARC, del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy se denuncia a Leiva, está robándose los recursos del pueblo colombiano, gente. Esta rata criminal ahora compra camionetas de más de 6.000 millones, siguiendo las instrucciones de su socio guerrillero Gustavo Petro. Es indignante, gente, el pueblo colombiano sumido a pagarles extorsión a estos criminales y estos asesinos, robándose los recursos y viviendo sabroso, gente, a costillas del pueblo colombiano. Dice que somos el gobierno, gente, y viven de la platica de los colombianos. Hoy ya estas ratas están estrenando camioneta nueva de la platica de los impuestos de los colombianos. Y estas son las ratas que dicen amar a la gente, amar al pueblo. Hoy denuncian el plan criminal de Gustavo Petro y del canciller de las FARC, porque recordemos quién es Leiva. Es un guerrillero del grupo terrorista de las FARC, socio de Iván Cepeda. Durante años, la justicia ha recibido plata del narcotráfico para no procesar a este criminal asesino y delincuente, quien es Leiva. Es un asesino y criminal. Hoy revelamos aquí el explosivo audio donde las alianzas de este personaje con ese grupo terrorista de las FARC. El propio Tiro Fijo nombró a Álvaro Leiva como vocero de las FARC en las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana. Aquí está la carta. El documento fue entregado por el expresidente Pastrana al padre Francisco de Rous como contribución a la verdad en el 2021. Álvaro Leiva ha desempeñado un papel de negociador con distintos grupos guerrilleros durante varios gobiernos. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, volvió a ser tema de conversación para la opinión pública durante el fin de semana por cuenta de una dura columna de opinión del exfiscal Néstor Humberto Martínez para el periódico El Tiempo, en la que lo acusa de tener cercanía con la extinta guerrilla de las FARC, y cuyas pruebas, dice, estarían en manos del expresidente Andrés Pastrana. Justamente, Pastrana le entregó en 2021 una carta al padre Francisco de Rous, presidente de la Comisión de la Verdad, en la que Manuel Marulanda, jefe de la antigua guerrilla, le manifiesta al expresidente que había designado al hoy canciller como vocero de la FARC en las negociaciones de paz con su gobierno. Lo saludamos cordialmente y al mismo tiempo aprovechamos para comunicarle la designación del doctor Álvaro Leiva Durán como vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en los diálogos de paz con el gobierno nacional, dice la carta de la extinta guerrilla. De igual forma,
La carta aclaraba que Leiva sería vocero para algunos temas específicos, como la intermediación entre las FARC y el gobierno. El doctor Leiva será vocero para ciertos temas específicos y por razones de interés nacional. Entre ellos será intermediario de las relaciones entre FARC y gobierno, dirigidas a una paz justa, digna y verdadera, continúa la carta. Aquella misiva está firmada por el fallecido líder de la guerrilla, Manuel Marulanda, con fecha del 12 de septiembre de 1998, y fue dada a conocer a la opinión pública en 2021 por la emisora Blue Radio. Carta de Manuel Marulanda a Andrés Pastrana. El papel de Álvaro Leiva como negociador con grupos guerrilleros durante diferentes gobiernos. Durante el gobierno de Belisario Betancur, Álvaro Leiva fue designado como ministro de Minas y Energía. Durante ese tiempo, comenzó en paralelo su labor de paz como miembro de la Comisión de Verificación de los Acuerdos de ese gobierno con distintas guerrillas. Desde entonces ha tenido interlocución con varios de estos grupos insurgentes en distintos periodos presidenciales. Leiva fue fundamental en los acercamientos del gobierno nacional con las FARC y fue uno de los enlaces entre el gobierno de Andrés Pastrana y esa guerrilla. Además, participó en varios intentos de negociación con ese antiguo grupo armado. Contundente respuesta Álvaro Leiva a acusaciones de Néstor Humberto Martínez. Sobre las acusaciones, el ministro de Relaciones Exteriores colombiano se pronunció diciendo que, a palabras necias, oídos sordos. En su columna de opinión, titulada El canciller en su laberinto, Néstor Humberto Martínez comentó que, tras la moción de censura para Leiva que se llevó a cabo el 12 de abril y en la que se vivieron tensos momentos por algunas protestas a favor de los miembros de la fuerza pública asesinados, se evidenció la crisis que está viviendo la Cancillería. Para el exfiscal la crisis se ha visto reflejada en que hasta el propio presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, David Racero, ha criticado los nombramientos que se han hecho desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. La nómina del servicio exterior ha terminado siendo meca para el amiguismo y en la politiquería, por lo que, hasta el pacto histórico, por conducto de David Racero, ha cuestionado los nombramientos que el sindicato del ministerio ha demandado en su gran mayoría. Según Néstor Humberto, desde la llegada de Álvaro Leiva las relaciones internacionales de Colombia se han venido abajo. Inclusive aseguró que es una mentira que las relaciones con Estados Unidos vayan bien, y todo por la política antidrogas de Gustavo Petro. No es verdad que las relaciones con Estados Unidos vayan bien. Allí se miran con cautela la política antinarcóticos de Petro, los beneficios para los narcos y a la suerte de la extradición. No por otra razón, como resultado concreto del reciente diálogo de alto nivel, Colombia-Estados Unidos, dicha política pasará al tablero en una cumbre extraordinaria antidrogas entre los dos países, que se realizará el próximo mes de junio, de la que estratégicamente nada se habla aquí. Pero la acusación más fuerte de Néstor Humberto sobre el canciller Leiva fue que, en su polémica vida pública, Leiva siempre ha sido visto como una persona cercana a las FARC, y aseguró que el expresidente Andrés Pastrana tiene las pruebas de la cercanía entre el ministro y el grupo armado. Martínez aseguró que la prueba de la relación entre Leiva y las FARC estaría guardada en una comunicación que sostuvo el ahora canciller con el líder del grupo armado, Tiro Fijo, en el marco de los diálogos del Caguán. En ese momento, el líder guerrillero nombró a Leiva como vocero de la guerrilla y no como un facilitador, lo que llevó a Álvaro Leiva a intentar lavar los activos de la extinta guerrilla, cosa que, según Martínez, ya se había hecho pública. Por esa condición se explica que hubiera pretendido lavar sus activos, como lo demostré públicamente, bajo su silencio presente, y tal vez sea esa condición la que sigue gravitando en sus actuaciones ministeriales, la que lo ha llevado a incitar a los indígenas a incendiar el país,
a señalar a Iván Duque como responsable de los cultivos ilícitos, como lo reportó en su columna María Isabel Rueda, y, más recientemente, a solicitarle al Consejo de Seguridad que se interese en indagar el supuesto entrampamiento a la paz de Colombia. Petición que, hay que decirlo, fue leída a partir de un mensaje contenido en su celular personal y cuyo autor debería conocerse.